Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar del papel de hornear y muchísimos usos donde podemos utilizarlo. En el vídeo de hoy os voy a explicar diferentes usos que podemos darle al papel de horno, que también se conoce como papel vegetal o papel sulfurizado. Este papel, bueno, tengo aquí algunos trocitos de él, lo podemos encontrar con diferentes colores, es decir, algunas veces puede estar blanqueado, como en este caso, y otras veces ser más oscuro. Los usos serían exactamente iguales. A veces nos encontramos con que esas hojas o el rollo del que nosotros podemos cortar el tamaño que queramos es más grueso y otras veces es más fino. Si supiésemos qué tipo de papel estamos comprando, es decir, más fino o más grueso, podemos también adaptarlo mejor a cada tipo de uso. Pero vamos a despreocuparnos, vamos a olvidarnos del gramaje de ese papel, independientemente del tipo de papel de horno, papel vegetal o papel sulfurizado que tengáis, vamos a poder darle todos los usos que yo os voy a explicar. Algunos de ellos ya me los habéis visto hacer o utilizar en las diferentes recetas o en los vídeos de congelación. Aquí os estoy dando ya alguna de las pistas. El papel de horno, cuando lo vais a comprar, fijaros que aparezca el símbolo de uso alimentario y además, pues que esté certificado para ese tipo de uso. De esa manera nos aseguramos de que es seguro, porque muchas veces lo vamos a utilizar para hornear. ¿Esto qué quiere decir? A temperaturas elevadas. Cuando aumentamos la temperatura de los, vamos a decir, papeles, ahora os explico, diferentes papeles que utilizamos en el horno, en algunos casos se pueden llegar a desprender algunas sustancias de esos papeles y transferirse a los alimentos, especialmente cuando los alimentos son ricos en grasa, que tienen mayor facilidad para atraer esas sustancias. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al papel de aluminio o al film transparente. No sé si recordáis, casi creo que en todos los vídeos en los que os enseño a utilizar el film transparente para cubrir los recipientes en el microondas y cocinar al vapor, os digo, coger primero un recipiente con cierta altura para evitar que ese plástico, que ese film transparente de uso alimentario, esté en contacto con el alimento, porque se sabe que es seguro hasta cierta temperatura, pero a partir de ahí no se tiene seguridad de que no haya cierta transferencia de esas partículas del film transparente. Por lo tanto, debemos utilizarlo de la manera adecuada. En este caso, el papel de horno es un papel, generalmente, la mayoría de las veces, por eso ese sulfurizado o encerado, que también se suele llamar algunas veces, hace que sea impermeable, es decir, que no traspasen las sustancias a través de ese papel. Por lo tanto, pues nos da mucho juego a la hora de utilizarlo en la cocina, no solo horneando. Os he enseñado a hacer un poquito de manualidades con él, es decir, a preparar cápsulas caseras para hornear muffins, por ejemplo, o algún tipo de magdalena. Esto lo podéis ver en los vídeos que tengo publicados en el canal, así que ya sabéis, de vez en cuando hacer un repasito de vídeos más antiguos que os van a dar muchísimas ideas también para utilizar en la cocina. Otro de los usos que también os he enseñado a hacer es utilizarlo cuando vamos a congelar. Por eso os he enseñado estos cuadraditos, que son súper útiles cuando tenemos que congelar de manera individual, por ejemplo, unas hamburguesas caseras o unas pechugas de pollo y queremos que queden perfectamente separadas. ¿Qué ventaja tiene este papel frente al aluminio, por ejemplo?
que en frío no va a transferir ninguna sustancia, pues que no se pega, que ese recubrimiento que tiene, ese encerado, no se pega a los alimentos. Por ejemplo, otro uso que podemos darle, fundir chocolate y querer separarlo. Por ejemplo, vamos a preparar pues unos helados tipo Magnum, que los vamos a recubrir de chocolate y los podemos apoyar sin ningún tipo de miedo en el papel de horno para después despegar perfectamente ese chocolate cuando se haya endurecido. Por lo tanto, ¿qué particularidad tenemos? Que no se pega. El film un poco menos, pero el aluminio es muy difícil de separar de los alimentos cuando están congelados. ¿Esto por qué os lo digo? Vuelvo a las hamburguesas. Las hamburguesas yo las quiero, hago 1 kilo de carne, todo tortitas, pum, 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 las separo con el papel de horno y las congelo. Pero cuando las voy a utilizar solo quiero utilizar 2. Pues las separo, las despego y utilizo esas 2. Y el resto no las tengo que tocar, ni descongelar, ni nada. Por lo tanto, me permite utilizarlas de manera individual. También nos he enseñado a utilizarlo para congelar el bizcocho en raciones. Es decir, colocamos papelito entre cada porción y así las puedo sacar también de manera individual. Otro uso muy frecuente, y este sí que me lo habéis visto un montón de veces, es para hornear, por ejemplo, bizcochos. En ese caso, si forramos por dentro el molde con el papel de horno, que conseguimos desmoldarlo perfectamente sin que se nos quede ningún resto pegado en el molde, lo que nos facilita no solo el desmoldado, sino también la limpieza posterior del molde que vayamos a utilizar. Cuando el molde es rectangular o cuadrado, simplemente tenemos que plegar un poquito. Y si el molde es irregular, pues es tan sencillo como mojar el papel bajo el grifo, escurrirlo muy bien y colocarlo. En ese caso, esto, que así lo vemos súper rígido, se transforma como casi como si fuese una tela. Es súper flexible y adaptable a los moldes. Y ahora os voy a decir un uso que creo que puede resultar menos conocido, menos habitual. Por ejemplo, cuando vamos a cocinar pescados en el horno o a la plancha, podemos utilizar también el papel de horno para forrar, en un caso, la fuente de horno que vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues porque si ponemos en contacto directo el pescado con la fuente, la piel se va a quedar pegada y a la hora de servir nos puede resultar un poquito más feo ese pescado y además nos va a costar muchísimo más limpiar la bandeja porque esos jugos y esa piel se quedan pegados por la temperatura del horno. Y algo similar nos ocurre cuando cocinamos a la plancha. Si nosotros encendemos la plancha y en lugar de poner directamente el pescado lo colocamos encima de un papel de horno, ojo, si utilizáis por ejemplo una sartén y una fuente de calor que tenga fuego directo como puede ser el gas, no utilicéis el papel de horno porque puede prender fuego fácilmente, lo mismo que si superamos los 220 grados en el horno y este papel toca, por ejemplo, las fuentes de calor, como puede ser la rejilla superior del horno. Bueno, pues en esos casos el pescado nos va a servir, lo vamos a tener mucho más vistoso porque esa piel que es tan delicada no va a sufrir daño. Más usos que podemos darle al papel de horno. En este caso vamos a la repostería, galletería. Para estirar, por ejemplo, las masas, la introducimos entre 2 láminas de papel y el rodillo ya no se nos pega. Y no tenemos necesidad de añadir más harina, que nos estropearía también la masa. Por lo tanto, ahí tenemos también un uso que podemos utilizar este papel de horno. El papel de horno también nos sirve para preparar las comidas o preparar un plato al papillote, que es una técnica culinaria en la que los alimentos se envuelven en este papel de horno y los cocinamos
bien al horno o bien en el microondas. Por lo tanto, también tenemos, bueno, pues otras técnicas culinarias que podemos utilizar o que podemos aprender a preparar utilizando también el papel de horno. Bueno, creo que a partir de este vídeo vais a estar comprando mucho más frecuentemente, más habitualmente, papel de horno de lo que hacíais hasta ahora, porque ya veis que la utilidad es enorme. Es perfecto también, por ejemplo, para envolver alimentos como, por ejemplo, los quesos, para guardarlos en el frigorífico cuando hemos abierto, por ejemplo, el envase, si es que vienen envueltos al vacío. Y en ese caso nos preserva también la humedad de esos quesos y evita que se queden resecos. Así que ya veis que podemos darle muchísimos usos. Así que espero que le deis al like del vídeo, por supuesto que vayáis poniendo en práctica mis consejos. Sabéis que podéis haceros también miembros del canal, tenéis toda la información en el botón de unirse. Me podéis seguir como siempre también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.